Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos. En esta ocasión, en este día, vamos a realizar un estudio concerniente a el conocimiento de Dios, el conocimiento de la ciencia y de la sabiduría de Dios, que Él, desde que se ha revelado a la humanidad, ha querido que los hombres tengamos conocimiento de Él, conocimiento de su obra maestra de salvación en Jesucristo. Pero obviamente de toda su ley moral para que podamos vivir en bendición aquí abajo, como verdaderos hijos hechos a su semejanza y creados por amor en el propósito que Él nos creó. Pero vamos a comprobar con la Biblia y también vamos a escudriñar un poco de lo importante que es el conocimiento de Dios. Es por eso que en las doctrinas cristianas, en cualquiera que tú estés, tienes que estarte alimentando de la palabra de Dios todos los días. Él es el pan del cielo, la palabra es el pan del cielo de todos los días. Ese es el alimento. Cristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y toda la palabra que salió de la boca de Dios ya quedó escrita por sus santos profetas y por sus santos apóstoles para la humanidad de todos los tiempos hasta que Cristo regrese. Y de hecho esa palabra permanece para siempre, nos dice la misma Biblia. El apóstol Pablo menciona que esa palabra es el evangelio que nos anunciaron ellos, esos apóstoles. Por eso mismo en Efesios 2:20 dice Pablo que el fundamento de la verdad de Jesucristo, del evangelio de Jesucristo, el fundamento es los apóstoles y Jesucristo mismo y los profetas. O sea, como mismo también dice las epístolas, también dice en Efesios que después de que escuchamos la palabra del evangelio, la palabra de salvación por los apóstoles, Dios nos salvó y puso su Santo Espíritu después de que creímos. Después de que creímos en Él cuando se nos predicó el evangelio, las buenas nuevas, a nosotros dar el paso de fe y creer que ese sacrificio nos justifica de Él, aceptarlo como mi Señor a partir de ese momento, que Él gobierne mi vida, sucede el milagro de redención y Dios pone su Espíritu en nosotros, pero no es algo subjetivo y no es algo subliminal, o sea, no es algo mitológico, místico, sino es algo real, espiritual, de poder. Es algo que cuando lo recibimos a Dios, a veces hasta nos desvanecemos, a veces nos postramos llorando media hora, a veces nos ponemos a gritar y a danzar de alegría, a veces simplemente estamos llorando y llorando donde Él está sanando el alma, donde Él está entrando. Hay manifestaciones diversas, pero no es simple y sencillamente porque yo te diga, ya lo tienes, o porque yo te meta un sacramento de una religión, ya lo tienes. No. Dios no es sacramentos, Dios es Dios. Y Él dijo que solamente en todo su evangelio de eso trata, que se te tiene que anunciar las buenas nuevas para que te des cuenta que eres un pecador y entonces te arrepientas porque escuchas el mensaje que tienes que arrepentirte si quieres que Él te salve. Y si quieres que Él gobierne tu vida, tú decides caminar con Él a partir de ese día, porque el hecho de que te hayas salvado no implica que te vas a ir al cielo si decides después de ser salvado no caminar con Él. Entonces la salvación implica gratis recibir justicia de Dios cuando éramos injustos y pecadores. La justicia de Cristo es puesta a nuestro favor, ya somos salvos, pero entonces el Espíritu nos toma, nos guía en esta vida aquí abajo, nos quita todas las filosofías de pensamiento, de doctrina cristiana equivocada que teníamos de religión, nos limpia toda la mente, nos limpia todas las filosofías humanas y nos enseña su verdad sana, limpia, que es espiritual, no es pura letra, son palabras espirituales profundas, las coloca su Santo Espíritu en nuestro espíritu, nos hace entender lo sobrenatural que no se entiende por los humanos y que tampoco entendíamos nosotros cuando lo leíamos, y entonces ahora sí entendemos, y nuestra vida es el reflejo de que ya no mentimos, ya no tomamos, ya no vamos a antros, ya no vamos a fiestas, ya no vamos a nada que deshonre a Dios. Claro que vamos eventualmente a compromisos, pero para glorificar a Dios, para testificar de Dios, pero no para divertirnos como antes, sin temor de Dios, pensando que para eso nos creó y que eso no es malo, porque nuestra mente la está transformando más y más, precisamente por su conocimiento. Vamos a ver este estudio. En el libro de Isaías, capítulo 5, versículo 13, nos dice la palabra: mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento.
y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. O sea, la gloria que Dios pone en un hijo de Dios, te lo voy a traducir ahora a la iglesia en nuestro tiempo. Eso le sucedió a Israel, literalmente pasó eso. Entonces, porque Israel, a pesar de que Dios les dio la Biblia, el Antiguo Testamento, la ley, los salmos, los profetas, Dios les dio su palabra y la tenían en estatutos, el Torá. Y a pesar de que cada congregación, cada día sábado, en el Sabbat, se les informaba y se les informaba, y Dios les decía que se la aprendieran de memoria. Hay varios versos en el Antiguo que tenían que aprendérselo, ahorita veremos uno, y que tenían que anotarlo en los postes de su casa, en las puertas de su casa, en las paredes de su casa, y repetírselo a sus hijos y a los hijos y a los hijos, cuando vayan en el camino, en la cama, al dormir, en la mesa, en todas partes, que era importante que lo estuvieran siempre repitiendo las palabras sanas de Jehová, para que ellos crecieran en el conocimiento de Él, para que conocieran la voluntad de Él y anduvieran sin consecuencias de pecado, de errores. Pero no le interesó al pueblo en cierto tiempo, no le interesaba leer la Biblia o aprendérselos de memoria o anotarlos en sus casas después de que lo oyeron en la congregación con Moisés o con los sumos sacerdotes o con los escribas. No les interesó y dice que se los llevaron cautivos. O sea, en la iglesia los que no leen la Biblia todos los días para alimentarse del pan del cielo, que no solamente comemos pan y frijoles, sino que nos alimentamos de su palabra, somos débiles espirituales, somos esqueléticos espirituales, bien débiles, y nos lleva cautivo el diablo. El diablo viene y nos aprisiona con lazo rápido, viendo un programa de televisión, viendo un juego de videojuegos de los nuevos, de esos de terror, de violencia y de todo. Nos aprisiona viendo mujeres por ahí en Miss Universo, que andamos ahí fantaseando. Nos aprisiona de mil cosas que el mundo nos ofrece, que van en contra de la moral de Dios, porque el mundo no tiene temor de Dios. El mundo está bajo Satanás en todos los niveles y en todas las áreas, hasta los más cultos, los más millonarios y los más sabios que reconoce la humanidad. Dios no los reconoce. Dice que los sabios son los más necios que hay sobre la tierra, porque ellos creen que saben y no se dan la oportunidad que Dios les enseñe en lugar de que crean que saben. Entonces es como los ricos, ellos creen que no necesitan a Dios porque son ricos. Entonces son los sabios y los ricos son los más difíciles, y por eso los sabios, en su propia opinión, que tienen filosofías falsas cristianas de engaño por siglos, tienen una pared ahí, un muro, y no permiten oír la palabra de verdad. Y esto lo sabemos porque Dios nos ha sacado de lo mismo y nos ha enseñado su verdad en el Espíritu. Y entonces la iglesia también, que no ora y que no lee, se seca y su gloria perece, aun y que Cristo lo recibió una vez. Por eso a veces ves cristianos evangélicos por ahí, vecinos tuyos, cristianos que los viste llenos del fuego de Dios, hablando, orando por ti, orando por tus enfermos, imponiendo manos en sus oraciones, y Dios hacía sanidades y milagros ahí en los hospitales y en todas partes. Y luego de repente los ves otra vez tomando cerveza, o los ves hablando mal o peleando con la esposa, porque la gloria de ellos pereció y porque se secó. ¿Por qué? Porque dejaron de llenarse del conocimiento de Dios, y principalmente dejaron de llenarse del Dios en la oración, para que después tuvieran el conocimiento sano que Él pone cuando estamos llenos de Él primero. No podemos estar llenos nada más de letra, necesitamos al Espíritu, porque la letra es espiritual y Él la acomoda. Si no tengo una buena relación en oración con Dios, no puedo tener una comprensión espiritual, de inteligencia espiritual que proviene de Dios, de las cosas de Dios, porque entonces el Espíritu no está avivado en mí por mi pereza espiritual de falta de disciplina de oración. Porque mi carne no quiere el placer de este mundo, y no quiere lo espiritual de gloria. Y entonces de eso hay muchos, que por eso los ves por ahí, y dicen, mira, este no andaba muy santo, mira que este ya andaba alabando a Dios, mira cómo anda ahorita, o mira, dice que es cristiano, dando un pésimo testimonio. Pero ese es el motivo, y que también lo explica Mateo, que los primeros que Dios va a destruir son a los de su reino, que nada más sirvieron de tropiezo para que los demás blasfemaran sobre la palabra de la verdad, y que también sirvieron que haciendo iniquidades dentro de la iglesia y en el mundo, que a esos son los primeros que va a quemar, porque sabían la verdad, tenían el poder del Espíritu Santo, el poder de la gracia de Dios, la sangre de Cristo cubriéndolos, y fueron rebeldes, desobedientes, y despreciaron la salvación. Jeremías 9:23 dice la palabra: el conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente,
ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y en conocerme. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Decía Jehová a su pueblo, y lo dice a todos hoy, que no se trata de que qué has hecho tú en esta vida con los dones naturales que Dios puso en ti. Vamos, si Él te dio una capacidad intelectual enorme, con muchos dones naturales enormes y habilidades, es para que llegaras a ser presidente de una república, para que llegaras a ser un líder nacional de un congreso, para que llegaras a ser un maestro para enseñar a masas en materias importantes aquí, para que fueras a construir puentes, edificios altos, para túneles a través de un terreno a otro donde hay inclusive abajo del mar, o sea, obras arquitectónicas futurísticas que ni nos imaginábamos puedes hacer hoy. Bueno, esa inteligencia y capacidad, aunque te tuviste que entrenar, como todos tenemos que hacerlo, Dios puso esa gracia, Dios puso esos dones naturales para que tú destacaras en eso. Pero dice que no te debes de alabar en todos tus logros y éxitos, que lo único que te debes de jactar, alabar, o debes de buscar realmente, independiente de todo lo demás, es conocerlo a Él y conocer su palabra. Eso es lo que tiene la gloria al hombre, eso es lo que le da gloria al hombre, no sus logros humanos sin Dios, sin darle las gracias a Dios correctamente, porque muchos le dan gracias a Dios por sus éxitos, pero están haciendo injusticias en la familia, con los empleados, con los ciudadanos, haciendo cosas de cohecho, de extorsión, no pagando correctamente a sus empleados, tratando mal a la gente que está a bajo nivel de ellos, en jerarquía, puestos, porque son soberbios, porque han llegado a mucho éxito. Y entonces, de esa manera no le están dando gracias a Dios, no es con la boca, es porque ya conoces la verdad de Él, por eso dice que debes de conocer, para que entonces seas un buen agradecido y la gloria de Dios esté en ti, viviendo conforme a Dios le agrada, y serás un excelente ejemplo de un hijo de Dios. Entonces, es conocerlo a Él y conocer su palabra, la gloria del hombre, lo que tenemos que estar todos. Por eso dice Oseas, capítulo 4, versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos, porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Les decía a Dios, nunca entendieron que lo que quería es que se llenaran de mi conocimiento, para que me entendieran, para que me conocieran, para que comprendieran cómo soy amor, justicia, misericordia, perdón, para que entonces ustedes fueran iguales a mí y estuvieran viviendo en una unidad perfecta como un pueblo santo. Ahí andan haciendo adulterio, dañando a la mujer del prójimo, dañando al prójimo. Ahí andan robándose a la hija de otro. Ahí andan robando, ahí andan extorsionando, ahí andan adulterando las bebidas, poniéndoles agua. Y hay muchas cosas que les reclamó los profetas al pueblo, de todas las violaciones de la ley moral que hacía su pueblo, teniendo a Dios como el Dios de ellos únicamente en toda la tierra. Era el pueblo de Dios, escogido para que Dios se reveló a ellos con poder y señales. Y les dice que fue destruido, se lo llevó a todo Israel a Siria, se lo llevaron prisioneros y los destruyeron, y años después se llevaron a los que quedó en Judea, a los judíos, los babilónicos. Destruyeron a todo el pueblo de Dios, el pueblo del norte y el pueblo del sur fueron destruidos porque les faltó el conocimiento. A pesar de que tenían, por llamarle así, la Biblia del Antiguo Testamento en sus manos, y a pesar de que decían conocer a Dios, no tenían el conocimiento de Dios, porque lo reflejaba que aunque hablaban de Dios y hablaban de Jehová, y eran como que muy respetuosos con la boca, con sus hechos lo negaban, dando con eso testimonio que no tenían conocimiento del Dios vivo. Entonces es tan importante el conocimiento de Dios que desde que Él se ha revelado a la humanidad, le dice a todos, y en el Antiguo Testamento no había imprentas, no había copiadoras, y tenían que hacer un sacrificio y buscar la manera, no había incluso clases para que aprendieran lectura,
muchos eran analfabetas en ese sentido, entonces tenían que aprender de memoria y transmitírselos a sus hijos las leyes de Dios. Y algunos afortunados y príncipes y reyes podían escribir, tenían sus escribas y hacían copias, pero eran los privilegiados. Pero todo el pueblo, imagínense, si Dios le está demandando al más pequeño y más pobre del pueblo, que tiene que tener el conocimiento de Él para ser como Él, misericordioso, justo, es porque entonces Dios estaba dando las herramientas, las capacidades y las oportunidades para que lograran esto. Si no, no los podía haber juzgado, porque les estaba dando toda la oportunidad de llenarse del conocimiento de Él, y no lo aprovecharon porque no quisieron. Porque aquí en Oseas nos está diciendo, tú desechaste el conocimiento. No le está diciendo, no te lo pude enseñar porque no había imprentas. Tú desechaste el conocimiento. Yo te desecharé del sacerdocio. O sea, porque Él les llama sacerdotes a todo su pueblo, no nada más a los que ministraban en el templo o en el tabernáculo. Le llama así a todos en su pueblo. Hay versos que dice, sacerdotes míos son en la tierra. Y en la iglesia también nos llama a Dios así, en Apocalipsis capítulo 1, 6 y en otro verso, que somos reyes y sacerdotes en Él. Reyes, porque reinamos juntamente con Cristo en el reino de los cielos, que está empezando a manifestarse aquí en la tierra desde que Cristo vino. Somos reyes. Entonces somos reyes de Dios en la tierra, pero no para andar presumiendo castillos ni riquezas, sino las riquezas de Cristo, la gloria de Cristo. Entonces somos reyes del reino de los cielos. Y como reyes, hay una ley para los reyes que les dictó Dios en su ley moral, donde iban a tener que escrito el libro de la ley, una copia como la que tenía el sumo sacerdote en el templo, igualita, la que estaba en el arca de la alianza, iban a tener una copia para que la leyera el rey todos los días, para que nunca se desviara de la justicia de Dios, de la verdad de Dios, y fuera un buen rey sobre todo el pueblo de Dios, que fue lo que fallaron los reyes, inclusive Salomón, y tuvieron muchos problemas morales que están asentados en la Biblia. Entonces, a todos Dios les exigía y nos exige tener conocimiento de Él para que no nos lleve cautivo el diablo, primero, para que no seamos destruidos, segundo, para que no seamos desechados del sacerdocio real en Jesucristo, tercero, para que no nos vayamos a la condenación eterna por haber despreciado tanto conocimiento y sabiduría espiritual gratis por el sacrificio de Jesucristo. Entonces, dice Isaías capítulo 45, versículo 20, dice, Jehová y los ídolos de Babilonia, reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de todas las naciones, no tienen conocimiento aquellos que erigen en un madero a un ídolo, y los que le ruegan a un Dios que no salva. Jehová, en su conocimiento que le transmite a su pueblo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, porque es la misma, o sea, Cristo dice, yo no vine a quitar la ley moral, yo vine a cumplir la ley moral de Dios, y también hasta la ceremonial, porque los corderos era yo. Entonces Él cumplió todo hasta ahí, y Él estableció su ley espiritual para siempre, que viene desde el Decálogo. Y entonces decía ahí que no debemos de tener imágenes de nada, ni esculturas de hombre ni de mujer, delante de Él. Es algo que Él estipuló como conocimiento de Él, ley de Él, mandamiento de Él, para que nadie nos confunda el corazón con tinieblas y nos engañen con falsas doctrinas. Aquí se refiere a Babilonia porque el pueblo de Israel, claro que no tenía estatuas de madera para adorar estatuas o pedirle favores a estatuas o besar estatuas públicamente, ¿verdad? Hay una religión cristiana, sabemos, que el líder principal agarra unas estatuas de metal chiquitas que representan a una señora de los cielos y la empieza a bese y bese, y luego las besa en los países que va esa misma estatua que representa la misma persona supuestamente, que se aparece en todos lados de diferentes colores, a unas güeras besa, a unas morenas besa, depende de dónde ande. Bueno, ese es un ídolo porque Dios dice, no porque los evangélicos decimos. Los evangélicos, por la misericordia de Dios, ya conocimos la verdad por Él, en Él, y entonces Él nos lo aclaró, porque también nosotros hacíamos lo mismo, venimos de ahí, de esa religión, pero Dios nos aclaró que entonces lo que hacían babilónicos, tener ídolos de madera, dice, por eso nunca van a comprender mi conocimiento ni mi verdad ellos, porque tienen ídolos de madera.
Así hicieran un ídolo de Jehová, como pasó en el libro de Hechos, capítulo 17, que lo hemos visto en otro estudio donde Pablo amonesta a los atenienses que tenían un altar del Dios del cielo con estatuas, y les dice que eso no era Dios, y que Dios no puede habitar en un templo humano dentro de un santísimo, que no puede habitar Dios dentro de templos hechos humanos, que Él habita solo en los corazones de los hijos y en su gloria. Pero no quisieron entender los atenienses porque eran muy religiosos, dicen que eran muy religiosos. Había engañado Satanás a los atenienses como engaña a los religiosos de estos tiempos, lamentablemente. Y entonces el ídolo de madera que hacen de Jehová o de Jesucristo o de cualquier ser del cielo que Dios prohibió, se llaman ídolos babilónicos. Por eso Cristo y por eso Dios en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 17 y 18, manda un juicio porque Él está tan enojado con una doctrina cristiana que engaña a millones de almas cada generación. Está muy enojado Dios porque permitió que Satanás se metiera hace muchos siglos a la doctrina y metiera un velo de oscuridad mezclando la verdad con mentiras, y engañó a los líderes y establecieron sus dogmas, y estableció Satanás que nada más lo que los líderes hayan dicho, esa es la verdad, en contra de la verdad de los verdaderos líderes apostólicos, los primeros. Aunque no, dicen que no nomás es suficiente esto, con eso ya no le dan la autoridad a Dios, y desechan a Dios y toman la autoridad propia de ellos con el engaño del enemigo, y entonces tienen ídolos, tienen imágenes del supuesto Dios para ellos ahí, porque Dios es vivo y espíritu, Él no es madera ni cosas de esas, ni figuras de hombres, y entonces le piden a Él, creen que lo están adorando, alabando, bendiciendo, lo creen de todo corazón, pero por eso Dios le llama la ramera de Babilonia. ¿Por qué le llama ramera de Babilonia? Porque es su esposa, o sea, es, pero está en condenación, por eso le llama ramera. A Israel nada más Dios le llamaba ramera. Dios nunca le llamó ramera a Babilonia, a los babilónicos, ni a los medopersas, ni a los griegos, ni a los romanos, ni a los inicuos, ni a los impíos, ni a los perdidos. Les llamó como te estoy diciendo, ahí está la Biblia. Ramera, o sea, hablando en pueblo en general, en naciones en general, solo le dijo a Israel y le dijo a Judá. Dijo, tu hermana mayor se prostituyó, yendo en pos de Baales, se echaba como ramera debajo de los árboles, o sea, hacían altares a otros dioses. Y tú también te fuiste y te prostituiste peor, le decía. Por eso los destruyó Dios, porque hicieron lo mismo que los babilónicos. Entonces en Apocalipsis 17, que es el tiempo del fin, cuando viene la segunda venida, cuando está la gran tribulación, dice que va a destruir a la gran ramera de Babilonia. ¿Qué quiere decir? Que es una ramera, que es una esposa, que es una iglesia que dice que es la esposa de Jesucristo, que es la señora de Jesucristo, que es la esposa de Jehová, que es la reina de Jehová, esa iglesia, la primera, la única, la que estableció en Pedro Cristo, la única. Y dice que es ramera porque se prostituyó con los reyes de la tierra, desde Constantino, desde Teodoso I, donde Carlos Magno, el Enrique V y todos los reyes de España y todos los que conquistando toda Europa, inclusive con las cruzadas que hicieron con el Medio Oriente, quisieron hacerlo para meter el catolicismo a fuerza a través de sangre. Eso está en la historia, no lo digo yo. Y entonces le dice gran ramera porque se prostituyó con los reyes de toda la tierra, dice ahí. Y si tú los ves, los papas siempre han estado con los presidentes de acuerdo, porque en ese engaño de Estado e Iglesia creen que es como Dios quiere para evangelizar al mundo, que el Estado a veces se apoya en la Iglesia para calmar revoluciones sociales. Cuando hay pobrezas, cuando hay problemas sociales, ha recurrido a esos líderes para que vayan a las naciones y se calme el pueblo, teniendo como un avivamiento espiritual de Dios, para que no se vayan a levantar en revolución. Eso lo hicieron muchos años anteriores, en comunes acuerdos de Estado con Iglesia. Claro, la Iglesia separada del Estado, pero supuestamente ayudando a la Iglesia, para que los pueblos se calmen en las naciones y no haya guerras. No, pero desde el siglo IV, la Iglesia que sí era de Cristo, siglo I, II, III, IV, era la única Iglesia, y en el siglo IV se apartó de Cristo, lamentablemente, hasta ahorita. Esa Iglesia, Dios siempre tiene sus hijos, que es la Iglesia, la natural, donde Él revela en el Espíritu estas verdades. Pero bueno, entonces, cuando tienen esos ídolos en los altares,
que creen que es Dios, porque están engañados por el Satanás, que tiene poder y espíritus para engañar. Entonces dice que en el cáliz, ¿qué otra ramera de Babilonia? Le dice ramera primero porque es su esposa adultera. Es una que dice que ser esposa de Cristo, que es del Espíritu Santo, dice que es la única. Entonces, ¿cómo le dice Dios? Porque si viene del primer siglo, ¿cómo le dice? Ramera. O sea, se prostituyó con ídolos y con los presidentes ahí lo puedes leer. Y aparte dice que el cáliz, o sea, la Eucaristía, el cáliz, que es el culto de todos los días, el sacrificar a Cristo en figura, de nuevo, en cada misa, que el cáliz dice que estaba lleno de hechicería y de abominaciones. ¿Por qué dice Dios eso? Porque creen que hay transubstancia en la sangre, que hay transubstancia en la carne. O sea, que el pan se hace carne y que el vino se hace sangre. Como no entienden la palabra espiritual porque han sido engañados por siglos, establecieron ellos ese dogma. Y lo creen. Es más, y los espíritus que se mueven les hacen sentir como que lloran. Y dicen que hay unos lugares en el mundo que hasta salen sangres de las hostias. Todo eso es abominación y es hechicería y brujería en esos altares. Así lo dice Dios. Entonces dice que los va a consumir. Y dice en el 18 que es una palabra para todos. Porque Dios tiene muchos hijos ahí, ¿sí? Ahí hay muchos que aman a Jesús de verdad y no creen en imágenes y no creen en muchas tonterías de ahí. Entonces Dios dice, huid de ahí, pueblo mío, porque ya vienen las plagas contra esta ramera, la voy a destruir toda completa, y no quiero que tú seas partícipe de esas plagas. Se está acercando ese tiempo, por eso estamos ya predicando así, les guste o no, porque somos llamados a hacerlo. Entonces, el conocimiento es tan indispensable sin adulteraciones para conocer la verdad de Él y poder ser libres realmente. Segunda de Corintios 4:6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, en que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La manera que Dios se manifiesta en salvación es que la gloria de Cristo en conocimiento nos llegue. La gloria de Cristo en conocimiento nos llegue. Es decir, si yo recibo a Cristo hoy y me vuelvo loco de alegría y ahí me quedo, me voy a perder otra vez, aunque lo haya recibido. Si no adquiero el conocimiento de Él, sano, colocado por su Espíritu, me pierdo. Si yo entro en una falsa doctrina y sin tener yo conciencia ni siquiera de Dios, ni de mi pecado, ni de arrepentimiento, ni del Evangelio, me meten al agua y me dicen, ya lo tienes. Ándale, ¿quién te dijo? Yo digo, porque soy el mero mero. Muy bien, entonces ya lo tengo. Entonces no crezco para salvación nada. Ya cuando 15 años maldiciento, peleonero, pues ya lo tengo. A los 12 años, 10 años peleonero, maldiciento, pues ya lo tengo. Y ahí hice primera comunión, bautismo. Entonces me doy cuenta por los frutos que no hay nada de eso en mí. Pero sigo creciendo en el catecismo, en la teología, en que los primeros padres, San Agustín, y que este y que el otro, y todas sus filosofías, y cómo la iglesia pasó por todas las épocas, los buenos papas, los malos papas, los ilustres, los santos canonizados, y me lleno de tanto y tanto y tanto y tanto, y del conocimiento de Jehová, nada. Pero toda la historia, todo me lo sé, todo. ¿Qué dijo Calvino y qué dijo Lutero y por qué no dijeron y por qué están mal y por qué están bien perdidos? Pero resulta que alguien que nace en Cristo del Espíritu, Cristo le dice, este es el conocimiento, la gloria de Jesucristo, ahí está. Y empiezan a alimentar el Espíritu con su palabra viva. Ni que te hablen. Vente, te estás yendo, te llevaron con mentiras. No les haces caso. Mira, nosotros somos los primeros de Pedro. Ni les haces caso. Porque estuviste ahí, sabes que es pura mentira, porque ya Dios te lo dice. Y ahora sí te acomoda la verdadera verdad, vale la redundancia, y empiezas a crecer para salvación y a enamorarte más de Él y a vivir el poder de Él en ti con su palabra. Y te das cuenta que no tenías que tener tanta teología, historia y esto y lo otro, y magisterios, iglesia y mamá, iglesia y todo eso. Pura paja. Porque la verdad es la que han desechado ellos todos los siglos y no dándole la autoridad de vida, porque hay un engaño satánico detrás de todo ese magisterio que le llaman mamá. Hasta nombre coincide con las apariciones, ¿verdad? Para que vean de dónde proviene todo. Entonces,
el que hace resplandecer la gloria de Cristo en un corazón es Dios a través de su conocimiento, no a través de la emoción de nacer de nuevo y ya. Si ahí te quedas, te pierdes. Ahora, si te instruyen en una doctrina falsa, pues te llenas del conocimiento de la doctrina falsa, pero de la verdad no. Por eso, aunque conozcas todo, sigues irritándote, peleándote, enojándote. O sea, tu carácter no se parece al de Cristo cada vez más. No, por eso no dejas todavía 1000 cosas. ¿Para qué hablamos de cuáles? 1000. ¿Cómo nos pasaba a todos estando ahí? Y entonces, porque la verdad ha sido adulterada y no quieren entenderlo. Y que aunque unos estén bien atrapados por espíritus de error, es para que los demás crean que sí se puede. Pero que ¿en qué están atrapados? En sus teologías, en sus catecismos, en ser fervientes y leales a sus misas, a sus sacramentos, a la teología de todo eso, y que son ahí como mansitos, pero nada más cada quien sabe si en el espíritu son santos o no, porque nada más la santidad la da Dios. Ellos saben, yo no los voy a juzgar, pero lo que sí sé es que no son, desde el momento que están ellos enseñando una doctrina adulterada que no va con la verdad bíblica. Desde el momento que no le dan la gloria solo al Padre y al Hijo como es un verdadero hijo nacido del Espíritu, sé que tienen un espíritu de error, porque también le dan honor y veneración a seres muertos, que se les aparecen que los mandó Dios supuestamente, y cambian el Evangelio con esos dichos de esas apariciones, pero no lo detectan, porque es la más grande, porque es la primera, la más pomposa, la más multimillonaria, la más todo. No, lo que tú tienes que ver es si tu alma es salva y tú eres todo santo. Y el conocimiento de la Biblia espiritual, Dios te lo está colocando aquí. Si tú puedes discernir espíritus, si tú puedes discernir la palabra, si cuando tú hablas tu paladar discierne la verdad, como dice Job, o si es tu verdad, o es tu catecismo, que te han inculcado y no te lo inculcó Dios, sino el magisterio. Es muy diferente. Dice Deuteronomio 6:3. Oye pues Israel, y cuida de poner por obra mis estatutos, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y para que se multipliquen, como te ha dicho Jehová, Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, lo amarás con todo tu corazón, toda tu alma, todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte, cuando te levantares, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Dios le exigía a su pueblo aprenderse de memoria sus estatutos. Dios le exigía ir al Sabbat todos los sábados y oír palabra de Dios. Dios le dijo a Moisés, los vas a reunir cada semana en la congregación, les vas a leer mi ley siempre, para que aprendan a conocerme y a tenerme temor de mí, y aprendan mi verdad y anden en ella. Y aquí se los está diciendo. Entonces para eso es la reunión, no para ir a repetir un ritual y tomar sacramentos. Las reuniones son para llenarnos del conocimiento de Jehová, no los mismos. A veces decimos los evangélicos que prohibieron leer la Biblia muchos siglos, pero no estamos refiriéndonos, porque sabemos que no había imprenta en los primeros siglos, ni había manera de que muchos no sabían leer. Por eso aquí ellos no tenían imprenta y no sabían leer, y les exigían tener el conocimiento sano de toda la congregación, muchos miles de años antes de la iglesia. ¿Por qué lo hacía Dios? A eso nos referimos, que les prohibían la Biblia, porque sabemos que no estaba conformada a los primeros siglos, pero ellos donde prohíben tener acceso a la verdad, es donde ellos dicen, nada más este cuadro, lo que yo diga, eso es, lo que yo interprete, eso es, porque si no se me desbalagan todos, cada quien hace su propia doctrina, como pasó con los protestantes, dicen ellos. Entonces, nada más la interpretación, la única que dejó Jesucristo, que la dejó en Pedro, dicen ellos, es esta, lo que interpretamos nosotros. Y todos entran ahí y siguen esas teologías y enseñanzas del catecismo y de ellos, y se hacen expertos. Es más, se hacen más expertos que hasta los evangélicos en todas las cosas de ellos, ¿verdad? Es lógico, porque a los evangélicos no les interesa eso, porque no hay verdad en eso. Pero ¿qué pasa? Eso dicen, no sabes debatir estos puntos y aquellos, pues porque no tienen sentido. Eso nomás confunde a la gente peor. Entonces no te vas a hacer equipo con ellos en el error. Tienes que hablar la verdad de tu parte, por si Dios alcanza a uno, porque vas a seguir haciendo equipo que sabes lo que ellos saben. ¿De qué sirve eso evangelizar? No evangelizas nada, no ayudas a la gente en nada.
Simplemente estás haciendo equipos con ellos a ver quién sabe más de lo que ellos saben. Pero de la verdad de Dios no lo saben. Porque tienen adulterada la doctrina. Entonces dicen, nada más lo que nosotros decimos de la Biblia, somos los únicos para interpretarla. Cuando tú te conviertes a Cristo, resulta que Dios dice que el conocimiento de Él te lo pone en la faz de Jesucristo, que de eso se trata, de que lo conozcas a Él, y que dice que desde antes, sin tener imprenta ni copiadoras, había que aprender todo lo de Él. Es algo que Él demanda, que cada hijo conozca todo de Él. Entonces, ¿cómo los voy a limitar yo? Que hasta que yo les diga cómo es, así es. Si Dios está encargando de enseñarles la verdad Él mismo a cada uno de sus hijos, ¿por qué yo los voy a limitar que hasta que no les diga yo cómo es, así será? ¿Por qué? Si yo soy el líder de una congregación evangélica de miles, y les digo nada más lo que yo les diga porque a mí me autorizó Dios va a ser, pues claro que se van a ir del templo porque ellos tienen al Espíritu de Dios. Ellos saben que el que les enseña es Dios, no yo. Si me usa Dios para profundizar doctrinas y hacer equipo con el Espíritu Santo en su misericordia como vaso útil, para también hablar al pueblo Cristo a través de un líder como si fuera yo, ellos saben que así se mueve Dios. Porque tienen a Dios y no los pueden engañar. Y el Espíritu en sus casas cuando leen les pone la palabra. Esa es la realidad, aunque la manipulen y digan que 35,000 cosas que digan, confundiendo más a los que siguen engañados ahí. Pero esta gente se iría de mi templo los miles si yo los quisiera manipular. Al menos que ellos estuvieran en desobediencia, como sucede en congregaciones, en rebeldía a Dios, y entonces ellos estén tomados por el espíritu de error que está conmigo, estaría con ellos, y fuera una congregación hablando nada más del evangelio de la prosperidad, usando la Biblia así, muy buena palabra, ciencia, pero adulterando la Biblia en congregaciones evangélicas. Perdido el pueblo y perdidos los líderes. Sucedía en el primer siglo, lo vemos ahí en Apocalipsis 2 y 3. Claro que sucede hoy. Pero si yo estoy con un pueblo que tiene el Espíritu Santo bien, y les digo que nada más como yo la interprete la van a entender, se van a otra iglesia cristiana evangélica, me dejan solo, porque saben que el que se las enseña es Cristo, es Jehová, es el Espíritu Santo, y por toda la Biblia nos dice eso. Yo he puesto estudios y textos donde dice que Dios te enseña, Jesús te enseña. Si no te enseña Jesús, no estás en la verdad. Si el Espíritu Santo no te enseña, es porque es el Espíritu de la verdad, no estás en la verdad. Si el Espíritu no te la coloca en tu espíritu, no estás en la verdad. Si no has sido enseñado por Jesús, dice en Efesios Pablo, estás con otro Jesús. Por todos lados nos dice. En 1 Juan 2, 20, 27, la unción del Santo está en ustedes y nadie les tiene que enseñar nada. La misma unción del Santo les enseña todas las cosas y no es mentira y es verdadera. Por eso permanezcan fuertes en Cristo para que nunca nadie los engañe. Pero no quieren creer, les habla uno la verdad y dicen estas interpretaciones evangélicas porque están cegados y siguen hablando de sus dogmas. Siglos, maestros. De 1962, Concilio Vaticano, ya los laicos pueden ser apóstoles, ya está lleno de apóstoles mujeres, apóstoles son dando enseñanzas del mismo catecismo, de la mismo. O sea, ya haciendo prácticas evangélicas, estadios, alabanzas, pero las mismas prácticas doctrinales equivocadas no crecen un milímetro. Sí crecen en religión, sí crecen en fe en su iglesia, su mamá iglesia, sí se enamoran más de su mamá iglesia, se enamoran más del Jesús de esa iglesia, que nada tiene que ver con el Jesús del cielo. Nada tiene que ver. Se lo digo con todo mi corazón. Dice Isaías 1:3, el buey conoce a su dueño y el asno al pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Un pueblo que Dios se manifestó con maravillas, señales, abrió el mar rojo, infinidad de plagas en Egipto, hacía maravillas, descender con Elías fuego, mil cosas que hizo Dios con su pueblo de milagros, maravillas. No tenía conocimiento de Dios y se perdía. En esos tiempos que no había internet, que no había televisión tan pagana y mundana como hoy, toda perversa, que no había tanta perversidad en la humanidad, inmoral totalmente, adulterando todos los mandatos de Dios hasta en los congresos, aceptando abortos, matrimonios homosexuales, tantas cosas que están pasando. No había tanta maldad en aquel tiempo y se perdían por no tener conocimiento. Imagínense ahorita. Es tremendo. Entonces dice que hasta los animales conocen de dónde son. Y dice, ¿y mis hijos no saben de quién son? ¿No saben? ¿Y por qué decía él eso? Si estaban todos los días ahí en la sinagoga y los sábados iban al culto
y todos tenían copia del Torah en casa. ¿Por qué? Y todos hacían el Sabbat, y todos hacían el Yom Kippur, y en la fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué les dice eso entonces el Señor? Porque en la casa se seguían peleando con la esposa. Porque en la casa los hijos hacían lo que ellos quisieran y los papás estaban de monigotes. O sea, las mismas tragedias. Entonces, pero sí tenían religión, ¿verdad? Eran judíos. Ahorita, no son cristianos, ¿verdad? Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Lo mismo dijo Job 28:28. Y dijo al hombre, he aquí que en el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. El conocimiento del Santísimo es el apartarse del mal. Eso es inteligente. Un inteligente no es el que tiene más capacidad de decir muchas cosas al mismo tiempo o de transmitir cosas tan complejas y hacerlas tan simples porque tiene ciencia y sabiduría en exponer algún tema en este mundo. O aquel que realiza logros tecnológicos grandiosos hasta para ir al fin del universo en una nave. No. Dice aquí que la inteligencia es que te apartes del mal. Y que eso es de Dios. Que Dios ponga su conocimiento en ti. Eso es ser inteligente. Hay tanta gente que dice, ¿qué inteligente es? ¿Para qué? No, pues para construir una nave espacial, sí. ¿Y a dónde va a ir después cuando se muera? Pues al infierno. ¿Pero qué tal? ¿Hizo una nave? Ah, muy bien. Está bueno. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Qué importante es entender, dice en Isaías capítulo 9, Hijo nos es enviado, niño nos es enviado, el Padre eterno, Jesucristo, Dios mismo, el Todopoderoso, el primero, el último, el que nunca cambia, el que siempre ha sido eterno, el que Él es Dios y Dios Hijo. Y creen, por falsas doctrinas, que Él es hijo de una madre humana. O sea, el Todopoderoso, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el que no cambia, que estuvo vivo como hombre y murió. O sea, Él creen que tiene una mamá. O sea, no entienden la separación de que se puso un traje de carne, pero que Dios no puede tener mamá, no lo pueden entender, porque humanamente lo ven dentro de esa doctrina. Por eso funciona el engaño de aparición y cambia el evangelio. Ahora yo también adoren a mí, ahora a mí también pídanme, ahora también récenme rosarios a mí, ahora también háganme templos a mi nombre por toda la tierra, y todos se lo han creído. ¿Se aparecen? Sí. ¿Hace milagros? Sí. ¿Pero qué hizo? Cambió el evangelio. ¿Produce fruto de vida eterna en las familias? No, se siguen divorciando con todas esas imágenes. Entonces, ¿la gloria de Dios no está en esos hogares? No. ¿Y por qué les dicen entonces que por qué sucede? Ah, porque no tienen fe en la Eucaristía. Ah. No, todo es un engaño, pero no han querido ir. Proverbios 2:1. Hijo mío, si recibes mis palabras y mis mandamientos guardas dentro de ti, como a la plata la buscares y que la escudriñares como a tesoros, entenderás el temor de Jehová, hallarás el conocimiento de Dios. Él provee la sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, para librarle del mal camino y de los hombres que hablan perversidades. ¿Cómo es posible que Dios, hace miles de años antes de Cristo, de hecho, 1000 años antes de Cristo, estuviera escribiendo ahí un hombre de Dios, Salomón, esto, y estuviera diciendo que lo está inspirando Dios para que escriba esto a Salomón, y dice, recibe mis palabras, escudriñala como a tesoros, más que a la plata, no te afanes por la lana, porque la lana, más que piedras preciosas, oro y todo, es mi palabra, escudriñala, medítala, muévete en ella, vive por ella. Dice, entonces entenderás el camino de Jehová, la inteligencia entrará a ti, te apartarás del mal, no sufrirás por el pecado. ¿Cómo Dios le va a exigir 1000 años antes de Cristo a un pueblo que escudriñe la Biblia, que se la aprenda? Pues porque tenían oportunidad de hacerlo. Si no, ¿cómo lo va a exigir? ¿No tendría sentido, no crees? Entonces, ¿por qué siglos después prohíben que cada quien pueda, lo que la Biblia dice que el Espíritu les va a revelar? Lo que hace el ministerio al frente es seguir hablando la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios, cada servicio, como lo estipuló desde Moisés, lo seguimos haciendo hasta ahorita. Para eso nos reunimos, para alabar a Dios, celebrarle fiesta en el desierto a Dios, y luego que se nos hable de la ley de Dios, para corregir nuestros errores, y para, si nos hemos desviado de la verdad, enderezarnos. Porque claro,
tenemos la oportunidad de cada uno entenderla, por eso nos va a juzgar a cada uno en lo particular. Porque si nos dejara la interpretación a un hombre o a un magisterio humano la interpretación, ¿cómo nos va a juzgar Dios? ¿No tuviera derecho a juzgarnos Dios? Porque Él es justo, Él no hace injusticias. Él nos va a juzgar porque nos dijo en su palabra que el Espíritu nos la acomoda, que el Espíritu nos lleva a toda la verdad, que el que esté en Cristo tiene que glorificar nada más al Padre y al Hijo, nada más, obedecer a los apóstoles, nada más, no nuevos padres de la iglesia, no nuevos dogmas, no nuevos concilios que cambian doctrinas, nada de eso. El Espíritu, y luego no, tampoco demandando desde el concilio de Nicea que solo la interpretación de la iglesia es la única que vale. A eso me refiero, que no permitían que cada uno leyera la Biblia, y eso lo hicieron por los siglos. Por eso en 1962 Juan VI, el Papa, hizo un decreto en el Vaticano II. Ya todo el laicado puede estudiar profundamente la Biblia para que lleguen al conocimiento. Con eso no quiero decir que en otros siglos les hayan dicho, no, pero sabemos que en la práctica no la leían. A eso es lo que queremos llegar. Todas las congregaciones de 17 siglos no leían la Biblia. O sea, no la ponían en sus postes, no la grababan, excepto el catecismo, excepto lo que ellos interpretan. Pero ellos no tenían la libertad de buscar a Dios y que se les enseñara a Dios. Porque si llegaban a la congregación y decían, aquí dice la Biblia esto y aquello, hereje, te vamos a excomulgar si sigues con esas falsas doctrinas. Era terrible. Ahorita con derechos humanos ya no pueden hacer eso. Nada más te corren ya. Ahora, 2 Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas de pensamiento, así derribando todos los argumentos, toda la altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Dice, nuestra forma de pelear para que el conocimiento de Dios esté limpio y no esté adulterado, no es con nuestra carne, no es con nuestra lógica humana, no es contra nuestro poder natural humano como peleamos. Dice, es Dios, la persona de Dios, quien pelea dentro de nosotros por nosotros. Por eso hay que estar bien unidos solo a Dios, no a otros seres que se aparecen, solo a Dios, al Padre y al Hijo, nada más. De eso habla toda la Biblia, que nomás con ellos tengamos comunión, nada más. Y entonces esas armas poderosas de Él que coloca en nosotros con su espíritu, en nuestro espíritu, llevamos en el conocimiento espiritual con inteligencia espiritual de Él en nosotros, que ningún argumento de la falsa doctrina cristiana por ahí andando nos convenza, porque estamos por Él llevados a toda verdad con la gloria de Jesucristo, en la faz de Él, en nuestro espíritu, que nos ha llevado Él a su verdad, que nos ha hecho libres, que verdaderamente su verdad nos hizo libres. ¿De qué sirve? Como ahí lo digo cada rato, la verdad te hará libres, y todos esclavos de mentiras, de pleitos, de resentimientos, de esto. Y entonces te dicen que va a haber un purgatorio, que no te apures, ¿da? Porque no quedan libres. No quedan libres. De malos pensamientos no quedan libres. Porque no es verdad. Lo que creen no es verdad, no es la verdad. Dice Hebreos 5:12, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad todavía que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. ¿Habéis llegado a ser tales que tienen necesidad de leche otra vez y no de alimento sólido? Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque todavía es niño en Cristo. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para que tienen el uso y los sentidos ejercitados del discernimiento del bien y del mal. Dice el autor de Hebreos, hace muchos siglos, cuando empezaba la iglesia en el primer siglo, dice que hay quienes no estudian la palabra, no la leen todos los días, no se meten a investigarla todos los días y no crecen. Y que todo lo que se les enseñó desde el púlpito no lo han asimilado, lo desecharon. Siguen siendo inexpertos en la palabra de Dios, no en los sacramentos, no en los dogmas de fe nuevos, no, en la palabra original que ellos tenían nada más en el primer siglo que está ahí escrita, y nada más en esa, como la del Antiguo Testamento, inexpertos, niños, o sea, por eso seguían maldiciendo, por eso seguían peleándose con sus esposas,
Por eso seguían siendo iracundos y peleoneros, porque eran niños todavía en Cristo. En 1 Corintios 3:3 ahí viene el fruto de los niños en Cristo. Son iguales, porque no han crecido nada. En el conocimiento de Dios, si no hay conocimiento, no hay crecimiento. Entonces, si el conocimiento está adulterado, no crecen nada. Siguen peleándose por eso y creen que porque no son practicantes fuertes católicos. No es por eso. Es porque está adulterada la verdad. No hay verdad ahí que santifique. El Espíritu Santo santifica solo con la verdad. Y el conocimiento de Dios es solo a través de la verdad que nos hace libres. Por eso dice que la inteligencia proviene de su verdad, de su conocimiento, para apartarnos del mal. Por eso ellos no pueden apartarse del mal, porque no les llega ese conocimiento. Cada misa, dicen ellos, estamos exponiendo la palabra de Dios. Ahí la homilía. Dice, en la liturgia hablamos un pedazo del Antiguo Testamento y un pedazo del Nuevo, de los Evangelios. Sí, pero tienen que entrar en enseñanzas profundas ahí en la congregación y que el Espíritu predique, no nada más llevar un ritual de lectura. Y luego dicen que cada una de las prácticas de la misa, que si es un ritual, siempre lo mismo, es estar exponiendo la palabra de Dios, porque cada cosa que hacen está escrita. Pero eso es un ritual. La palabra de Dios debe ser fresca, nueva, cada día. Lo que el Espíritu quiere hablar a su iglesia, porque Él te la va a acomodar a las necesidades de la iglesia de ese día. Ese día se van a suicidar 3, ese día se van a casar con quien no deben 2, ese día se va a ir de su casa 4 jovencitas, ese día, y Dios sabe. Entonces Dios les empieza a dar palabra a cada uno en el Espíritu, aunque estés predicando de Moisés y que pasó el Mar Rojo y que los liberó. Estás predicando tú la palabra de Dios y Dios pone en el Espíritu a cada ser humano lo que necesita oír de Dios. En medio de esa palabra, que es Espíritu Santo usando al siervo, no les está diciendo, no huyes de tu casa, no te reveles a tu papá hoy, no te cases con ella hoy. No les está diciendo así el siervo. Está hablando palabra y el Espíritu está acomodando lo que tiene que, para darnos el entendimiento espiritual del que estamos mal o qué cosas tenemos que hacer ya. Ese es el poder de Dios, por eso es viva y eficaz y por eso es poderosa y por eso actúan los creyentes, dice Pablo. Pero les decimos y nos dicen que no, que tiene que ser así cuadrada como se las enseñaron y nada más esa, nada más el magisterio la sabe. Claro, hay un engaño poderoso de siglos, pero no les da vida. Dice Efesios 1:16, no ceso yo de dar gracias a Dios por ustedes, dice Pablo, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, les dé espíritu de sabiduría, les dé espíritu de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos del entendimiento de ustedes, para que así sepan cuál es la esperanza en la que les llamó, y las riquezas de la gloria de la herencia que tienen todos los santos que están en Cristo. Dice, yo le estoy pidiendo que les dé el espíritu de revelación, el espíritu de sabiduría, porque cada uno de ustedes entiende la Biblia solos, cada uno. Por eso yo pido que les revele todo lo que nos revela a los apóstoles, porque Dios es el mismo espíritu y lo hace. Hay otros versos que dice, a cada hijo le enseña a Dios. Entonces, que les dé la revelación de cada, para que sepan todas las riquezas de Cristo que están en la Biblia, todas las riquezas del Antiguo Testamento que están ahí de Cristo, todas las riquezas que tiene de herencia para ti, no los cielos, también que las goces aquí abajo, todo lo que tienes en Cristo, de poder, de autoridad, de bendición. No que estés cuadrado haciendo un ritual todos los días, sin poder crecer en la verdad. Dice Efesios 3:3, porque por revelación me fue declarado el misterio, como antes les he escrito brevemente, leyendo ustedes, lo pueden entender, si ustedes ven ahí cuál es todo el conocimiento que yo tengo de Cristo Jesús. ¿Cómo le va a decir Pablo a una iglesia en Corinto que es gentil, convertida, como nosotros, ya en Cristo? ¿Cómo le va a decir? Ustedes ya leyeron mis cartas y ya vieron el misterio profundo de cosas espirituales profundas de Cristo que les escribí. Y cuando las estaban leyendo, ustedes se dieron cuenta de la revelación poderosa que tengo yo en Cristo, que me está dando. ¿Cómo se van a dar cuenta la iglesia? Pues porque el Espíritu se los acomoda a ellos también a leerlo. Cuando lo están leyendo, el Espíritu está ahí, soy yo. Es verdad esto, soy yo, lo está colocando. No nuestra mente, no, es Pablo, tenemos que creerlo a fuerza. Es Pablo, tenemos. Por eso Pablo dijo, si yo vengo con un evangelio diferente, sea yo maldito. Porque me puede agarrar el diablo, me puedo caer de la gracia y luego vengo y les cuento mentiras. Tengan cuidado, el evangelio que ya se dio, que nadie se los cambie ningún siglo después, que es lo que hicieron aquí. Pero aquí les dice, lo que leen, lo entienden y saben que hay misterios
porque el Espíritu se los coloca a ustedes como me lo colocó a mí. Y ustedes ahí ven que sí tengo conocimiento de misterios profundos, porque ustedes al leerlo se dan cuenta que proviene de Dios. No pueden leer estas cartas espirituales ni entenderlas, por eso las queremos descifrar para que Dios, en su misericordia como a nosotros, te ayude a salir del error, para que encuentres la verdad y ser libre. Dice Colosenses 1:9, por el cual también nosotros, desde el día que oímos de ustedes, no cesamos de orar por ustedes, y estamos pidiéndole a Dios para que ustedes sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno en el Señor, agradándole en todo, llevando fruto para toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios. Otra vez conocimiento. Le decía Pablo a otra iglesia que no es Corinto, a Colosas, que es a toda la iglesia que nos dice Dios este verso. Dice, yo sigo orando por ustedes, y sigo clamando a Dios por ustedes, para que Dios los siga llenando de todo el conocimiento de Él, toda la revelación, todo el misterio de Él. ¿Cómo es posible? Entonces tengo que esperar hasta que el magisterio me diga que tengo que creer o que no tengo que creer. No, dice Pablo, que lo llene de todo el conocimiento y toda la gloria. Entonces las cartas apostólicas era el fundamento para que nadie se salga aunque esté recibiendo revelaciones, aunque esté recibiendo crecimiento del Espíritu como es, que no se salgan de lo que ya estipuló Dios con sus pastores, con sus apóstoles, para que nadie quiera inventar una nueva doctrina dentro del pueblo, que sucedió y que Pablo le decía a Timoteo, amonéstame a estos que están enseñando falsas doctrinas, amonéstalos, cállalos, se creen doctores de la ley, no saben ni lo que están hablando, y luego se ponen a discutir en genealogías, mira que el padre aquel de la iglesia, y que el siglo primero, y que segundo, no, cállalos, que el evangelio santo y bendito sea el que hablen, que pura palabra de Dios hablen entre ellos, y la doctrina como la impusimos nosotros, Juan, Pedro y Pablo, que no estén hablando de nuevos padres, hombre. Si no, no van a crecer, se van a perder, por más que digan que amen a Jesús. Pues amonestaba Pablo. Entonces aquí decía, con inteligencia espiritual, revelación de sabiduría, para que anden como Dios le agrada. Si no hay ese Dios vivo, precioso en ti o en mí, que nos revele Él mismo los misterios de Cristo, que los coloque Él mismo los misterios, cuando yo los leo, o cuando yo lo oigo, saber si es de Él o no, porque Él lo coloca, no crezco, no entiendo, no hay verdad para que me libere. ¿Cómo voy a andar digno de Él? ¿Cómo voy a andar ya sin mentir, sin hablar mal, sin pensar mal de las mujeres, sin esto? ¿Cómo? Pues con mis fuerzas no puedo, soy carnal, pero si el Espíritu está en mí puedo, y su verdad me limpia mi entendimiento y me da gloria, y sus armas me ayudan a vencer. La espada del Espíritu, el yelmo de la salvación, la coraza de la justicia, el apresto del Evangelio en mis pies para caminar en su verdad. Entonces, el yelmo, pero sobre todo el escudo de la fe, no adulterada. Ningún dardo del enemigo, ninguna doctrina falsa entra. Por eso Colosenses 3:10, revístanse del nuevo, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Conocimiento y conocimiento y conocimiento. Dicen, tienen que revestirse del conocimiento de Dios para que crezcan. El conocimiento de Dios, no de una teología cuadrada. Tienes que creer en esto a fuerza y a fuerza, porque nada más nosotros decimos. No, Dios te enseña la verdad. Repito, lo que hacen los 5 ministerios al frente es profundizarte en esa misma verdad mientras tú creces, porque ellos ya están maduros, ya están aprobados y ya fueron enviados por Dios para enseñar a su pueblo. Pero tú estás pequeñito y vas creciendo en la verdad, que no por lo que ellos te dicen solamente, sino lo que el Espíritu coloca en tu lectura diaria, te va dando crecimiento Dios, y en lo que ellos te hablan en la congregación confirma lo que tú estás leyendo acá y te llevan a doctrinas nuevas más profundas para que crezcas más, pero tanto lo que tú lees acá y lo que oyes allá te lo coloca el Espíritu Santo, si no, no creces 1 milímetro. Pero si te cuadran, no, si lo que yo diga, pues claro que no. Lo que nosotros decimos porque somos la mamá, claro que no. 1 Corintios 1:5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. ¿Qué dicen los apóstoles? Si todavía no había imprentas, apóstoles, ¿cómo? En toda palabra y en toda ciencia, en Jesucristo los enriqueció Dios. No un magisterio, no falsos dogmas y mentiras, aún y teniendo imprentas, siguen llevando sus mentiras. Dios coloca su verdad, su palabra no adulterada. Nos hace abundar en ciencia y en palabra para que nadie nos engañe. Colosenses 3:16,
La palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes para que se enseñen y se exhorten unos a otros. ¿Cómo, hombre? Si tienen prohibido leerla. ¿Cómo? Si no pueden leerla porque son analfabetas. ¿Cómo? ¿Qué es lo que decían? Que no sabían leer antes. Aunque no sabían leer, con pura memoria se aprendían la verdad de Dios. En Moisés toda la ley. Y aquí se la aprendían porque los apóstoles predicaban lo mismo que escribían, lo predicaban. Los pastores predicaban las mismas palabras cada domingo, que las cartas las volvían a leer y las volvían a leer. Se las aprendía el pueblo. Los que tenían poder podían escribir para su casa y unos postes. Los que tenían cómo hacerlo. Los que se daban más esa habilidad. Los que no, se lo tenían que aprender de memoria. Por eso estaban enriquecidos, porque la obra la hacía el Espíritu, no la capacidad natural humana que no sabía ni leer ni escribir. Esto es algo poderoso de Dios. En todos los siglos Él tiene hijos, aunque sean analfabetas indios. Él los hace sabios y entendidos en la verdad. No tienen que ir a ninguna universidad. Pero no quieren entender esto. Primera Tesalonicenses 1:8. Porque partiendo de ustedes ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino también en todo el lugar. Porque la fe que ustedes tienen en Dios se ha extendido, de modo que ya nosotros no tenemos necesidad de ir a hablarles nada. ¿Cómo es posible que la palabra del Señor, que está abundando en los corazones de los tesalonicenses, ya agarró fama en todos los lugares alrededor de Tesalónica, muchas ciudades y muchos otros países como Macedonia? Bueno, es parte de ahí. ¿Cómo es posible? Dice, ya ni siquiera tenemos que ir los apóstoles, están llenos ustedes de la verdad, de la palabra, porque el Espíritu se las ha puesto. Y el testimonio es que todos dicen, wow, están llenos de la palabra de Dios estos, unos analfabetas del primer siglo. ¿Cómo? ¿Cómo los analfabetas pescadores eran los más maestros y sabios de la Biblia? Pedro, Juan. ¿Cómo? Pablo sí era entendido, era estudioso, pero tuvo que echar toda la basura porque se lo explicaron con dogmas y con sacramentos. Los tuvo que tirar a la basura para poder aprender a Cristo en verdad, que es lo que necesitan hacer ustedes. Segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual están bien si están atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en el corazón de ustedes. Dice Pedro, la palabra que tenemos escrita desde el Antiguo Testamento y las epístolas de nosotros, esa es la antorcha más segura. Que nadie te escriba nuevos dogmas, que nadie te encierre en unos nuevos sacramentos. Nosotros la interpretamos nada más, que no te mientan. Ustedes tienen ahí, en esa palabra, es profética. Ahí tienen la revelación, el espíritu de revelación es Dios, el espíritu de sabiduría es Dios, el espíritu de conocimiento es Dios, el que se las pone en su espíritu es Dios, el que les habla la verdad es Jesucristo, el que los lleva a toda verdad es el Espíritu Santo. No necesitas quien te engañe. No soy yo, es Dios. Ahí la tienes escrita, ahí está escrita, el Antiguo Testamento y las cartas nuevas que estamos haciendo. Ahí está, míralas como una antorcha que te va a luzar hasta que llegues a la claridad perfecta del lucero de la mañana, que es Jesucristo, para que sepas toda la verdad en todos los temas. Eso es lo que decían los apóstoles. ¿Dónde decía Pedro o Pablo? ¿Dónde decían? Nada más lo que yo digo y ya. Y nadie más va a agregar. Bueno, sí decían ellos que la sana doctrina que ellos manejaron, pero decían que el Espíritu la acomodaba, decían que el Espíritu la enseñaba, decían que Jesucristo teníamos que oírlo para aprender la verdad. El conocimiento de Dios, de hecho todos los proverbios dice que de su boca viene y que Él mismo, ven hijo mío, yo te voy a enseñar mi sabiduría, dice Dios. Ven a mí, yo te voy a dar mi conocimiento, ven a mí, te voy a enseñar el temor de Jehová. Ven a mí, ven a mí, ven a mí. ¿Dónde creen que tengo que ir a un magisterio para que me enseñe la verdad? Ese es un engaño de siglos. Por eso creen todo eso, pero no es Jesús del cielo, ni es Dios del cielo en el que están, aunque ahí se profese que crean que sí. Ya vamos a terminar. Segunda de Tesalonicenses 2:15. Hermanos, estén firmes, retengan la doctrina que han aprendido, ya sea por palabra nuestra o por carta nuestra. Las palabras que hablaban los apóstoles quedaron en las cartas, así nos lo reveló Dios. Nada nuevo. Esa es la doctrina que hay que estar firmes. No las nuevas doctrinas que sacaron nuevos papas en los siglos. Y por último, 2 de Timoteo 3:6, porque estos son los que se meten en las casas, falsos pastores, y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas mujeres pecadoras siempre están aprendiendo y nunca llegan a conocimiento de la verdad. Te lo pongo por final, para que entendamos.
mientras no seamos santos, mientras no estemos santificándonos con la verdad, no avanzamos en santidad. Estamos prisioneros de muchos pecados. Estamos confesando cada semana los mismos pecados. Jamás dice, te estoy hablando de alguien que estaba en la sana doctrina, no que está en una falsa doctrina. Si está en la sana doctrina y estás pecando, no puedes llegar al conocimiento de la verdad. Dios no se puede manifestar ahí en ese corazón. Estas mujercitas estaban engañadas, si tú ves todo el contexto de estos textos, de 2 Timoteo, eran engañadas por falsos predicadores, falsos maestros, y llegaban a las casas de ellas porque sabían que a ellas les gustaban el pecadito, y se las embaucaban, y decía Pablo enojado, estas no pueden llegar al conocimiento de la verdad, porque por más que van al culto y leen, y se les predica, no avanzan, porque están cargadas de pecado, no avanzan en la verdad. Si estás en una falsa doctrina, que no te santifique el Espíritu Santo porque es falsa la doctrina, nada más te puedes santificar con la fe en la verdad, y la verdad no está ahí, está adulterada, que te das cuenta porque tú eres el mismo todos los años, eres la misma persona. Si eres noble, si eres malo, si eres maldiciento, si eres lujurioso, si eres esto, eres lo mismo siempre. Y por más sacramentos eres lo mismo siempre. ¿Cómo vas a llegar cada vez más a la gloria parecido a Cristo si no es posible? Bueno, si estos que estaban en la sana doctrina por sus pecados no avanzan, imagínate estar en una falsa doctrina. ¿Cuándo vas a avanzar? Nunca. Por eso, cuando el magisterio, que es la mamá, cuadraron todo y dijeron, oye, pero pues todos son bien pecadores, todos se confiesan de lo mismo cada semana, todo lo mismo, año tras año, semana tras semana, se confiesan de los mismos pecados siempre. O sea, pues no son santos y santos no son. Igual. Bueno, el purgatorio es para todos porque somos cristianos salvos. Entonces te va a purgar para que entres al cielo. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Como no pueden quitar ese texto de la Biblia, sin santidad nadie, entonces te tienen que santificar después de muerto. Inventos, falsas doctrinas. Por eso hablamos como hablamos, porque se trata de almas para la condenación eterna engañadas. Aunque se moleste quien se moleste y se enoje quien se enoje, nosotros hemos sido aprobados por Dios para hablar la verdad por amor a las almas, no por lastimar a las almas, por amor a las almas, que claro, que los que estén más engañados y más encerrados en ahí se molesten, pues en su mismo molestia dan testimonio de no estar en la verdad, por eso se molestan. A mí me pueden decir lo que quieran, y de la doctrina lo que ustedes quieran, y como estoy seguro de quién estoy y en dónde estoy, a mí no me molesta. Si tuviera dudas con quién estoy, en dónde estoy, a quién les sirvo, a lo mejor me quedaría pensando y me quedaría molesto. ¿Y estos qué se creen? No, porque estoy seguro a quién les sirvo y en quién estoy, y la gracia de Él en mí es la manera de que a mí me tiene que súper convencido de que lo que hablo no lo hablo yo, sino que somos uno de millones, yo soy uno de millones, que estamos hablando la verdad para que escapen de la mentira a la gente. ¿Por qué? Porque se están muriendo muchos cada día con falsas esperanzas. Entonces, si se rescata uno, gloria a Dios. Ese es el propósito. Hasta aquí llegamos. Es bien importante el conocimiento limpio, sano, original de Dios, que solo el Espíritu Santo te puede colocar en tu espíritu. No tu magisterio ni tu mamá magisterio. No. Huye. Busca a Dios. Date el beneficio de la duda. No te vayas a ninguna congregación. Busca a Dios. Clama, llórale ahí en tu habitación que quieres conocer su verdad, que quieres ser santo, que quieres ser santa, no un religioso ahí que no puede dejar el pecado, santo, y Él te va a llevar a la sana doctrina. Él es tan bueno y te ama tanto, Él te va a llevar, Él no creas que no oye, Él te está oyendo, Él está en todas partes, pero no quiere decir que se manifieste en los sacramentos falsos, ahí no se manifiesta, porque Él lo prohibió en su palabra, no quieren oír la palabra ahí. Entonces tú escapa, pero no vayas a ningún lugar para que digan, nos quieren llevar, no. Clama a Él en tu recámara, clama. Dios se va a manifestar en su amor y misericordia a ti, si tú le estás buscando con todo tu espíritu. Y dile, yo me arrepiento de la idolatría, me arrepiento de estas falsas, me arrepiento de lo que ha creído toda mi familia, todas las tradiciones de siglos, con tal de conocerte y ser santo y servirte, y conocer la verdad y irme a la eternidad contigo. No me quiero llevar una sorpresa aquel día. Hazlo, pruébalo, para que veas que lo encontrarás. Dios les bendiga, hasta la próxima.